¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta importante acción educativa denominada Resolución 777 junio de 2021. Criterios, condiciones y protocolos de bioseguridad. Invitamos a nuestra experta, la doctora Patricia Martín, enfermera profesional especialista en Administración de Salud Ocupacional. Doctora Patricia, muy buenos días, bienvenida. Doc, no te escuchamos. Activa tu micrófono, por favor. Listo. Buenos días a todos. Gracias, Lina, por la invitación. Bienvenidos a todos los que hacen parte de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención del Riesgo Biológico. Hoy nos compete pues tratar el tema de la resolución 777. Traigo en este momento una frase del doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, que nos dice, 6 meses después de la pandemia, de iniciar la pandemia, mantente a salvo, sé inteligente y sé solidario. Importantísimo en estos momentos cuando la pandemia en Colombia está en un tercer pico que no cede, debemos mantenernos a salvo, ser inteligentes y ser solidarios. Para eso, entonces, vamos a tratar la resolución 777 y cómo la aterrizamos a nuestros sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Mi presentación, la Patricia Martín, y vamos entonces a mirar cómo desglosamos esta resolución 777, nuestra ruta de conocimiento y algunos documentos, conferencias, videos que se han elaborado con motivo de la pandemia. Tenemos aquí la tabla de contenido. Un primer momento que es identificar los criterios y condiciones emitidos por la resolución 777 emitida el 2 de junio de este año. Un momento 2 que es, vamos a hablar de pues, el protocolo de bioseguridad que nos trae dicha resolución. Y un momento 3 que es cómo llevamos estos contenidos y los enmarcamos dentro del protocolo de bioseguridad, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Objetivo general, que es que difundamos la metodología establecida por el Gobierno Nacional para el control de la pandemia, que establece en la resolución 777, bajo la óptica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lina, te doy la palabra para hacer nuestro pretest. Muchas gracias, doctora. Claro que sí, vamos a realizar el pretest. Les recuerdo a nuestros participantes
que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. Hacen parte de los criterios y condiciones establecidas en la resolución 777. A. Indicadores de vacunación. B. Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. C. Criterios adicionales de bioseguridad para otros sectores. Seleccionen la respuesta correcta y desde sus pantallas, por favor, y damos 10 segunditos para que conteste. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 9% nos dijo indicadores de vacunación, un 64% cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y un 28% contestó criterios adicionales de bioseguridad para otros sectores. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué significan las siglas IREM de acuerdo a la resolución 777? A. Índice regional epidemiológico de mortalidad. B. Indicador epidemiológico de morbilidad. O C. Índice de resiliencia epidemiológica municipal. Seleccionen ahí la respuesta correcta o la respuesta que ustedes crean que es la correcta. Bueno, muy bien, cerramos la segunda pregunta y vamos a ver los resultados. El 42% dijo índice regional epidemiológico de mortalidad, 25% indicador epidemiológico de morbilidad y un 32% índice de resiliencia epidemiológica municipal. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Hacen parte de las medidas generales de bioseguridad para todos los sectores según la resolución 777. A. Ventilación adecuada, distanciamiento, manejo de residuos. B. Autocuidado, uso de tapabocas, limpieza y desinfección. C. Lavado e higiene de manos, cuidado de la salud mental o de todas las anteriores. Contesten ahí, seleccionen la respuesta correcta. Recuerden que tendremos estas mismas 3 preguntas al finalizar y la doctora Patricia nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos a toda la explicación del día de hoy con ella. ¿Listo? Entonces seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta última pregunta. El 2% dijo ventilación adecuada, distanciamiento, manejo de residuos, un 7% autocuidado, uso de tapabocas, limpieza y desinfección, 1% de lavado e higiene de manos, cuidado de la salud mental y el 90% nos contestó todas las anteriores. Bueno, muy bien, doctora, te dejo entonces con los participantes para que por favor iniciemos. Bueno, Lina, muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Continuamos entonces con nuestra sensibilización en torno a la resolución 777. Primero que todo, pues hay una normativa que con motivo de la pandemia siempre va a estar presente y tiene que ver con la prórroga de la emergencia sanitaria, en este momento la resolución 738, que termina el 31 de agosto y pues se comentan todas las emergencias sanitarias que han surgido a partir de la pandemia. Segundo, el Ministerio del Interior estableció el decreto 538 del 31 de mayo, que tiene por objeto regular las fases de aislamiento selectivo, distanciamiento individual responsable, la reactivación económica segura, que es uno de los objetivos de la resolución 777. Y el Ministerio de Salud y Protección Social pues nos dio la resolución 777 emitida el 2 de junio, donde define las condiciones y los criterios para que podamos hacer la reactivación económica segura, pero también nuestras actividades sociales y las actividades del Estado, para lo cual adopta este nuevo protocolo
de bioseguridad. Tenemos también el PRAS que sigue vigente, la última versión, la versión 3 ajustada de enero de este año, los lineamientos para las pruebas de tomas moleculares, emitido del año pasado, la versión 7 sigue vigente. Las pruebas que debemos tomar son pruebas diagnósticas, las PCR o las pruebas de antígeno, si estamos distanciados de las cabeceras municipales. Y el Plan Nacional de Vacunación emitido por el Ministerio de Trabajo en la versión 2 de febrero de este año. Entonces, digamos que esta es la normativa que tenemos que tener más al tanto para poder establecer nuestro protocolo de bioseguridad. Todas las resoluciones del año pasado de bioseguridad emitidas fueron derogadas por la resolución 777 y pues claro, al reemplazar la resolución 666 que fue modificada este año, pues esas resoluciones también quedaron derogadas. Vamos al primer momento de la capacitación, que es muy, muy importante de acuerdo a lo que vi en el pretest, y es conocer cuáles son los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades sociales, económicas y del Estado. No porque se emitió la resolución 777, se emitieron las 8 condiciones generales de bioseguridad, estamos abriendo, hay una apertura económica, hay una apertura laboral, entonces vamos a decir, no, todos vamos al trabajo. No, eso tiene un orden, y ese orden de ingresar de nuevo al trabajo, de volver al trabajo, está establecido en estos criterios, en un indicador muy importante que se llama el índice de resiliencia epidemiológica municipal, que ustedes, la mayoría, muy bien respondieron qué significaban las siglas. Este índice fue creado para responder a la necesidad específica de valorar las capacidades de los municipios, de los territorios, para la apertura económica, social y cultural en forma gradual, para que esta apertura no nos impacte con brotes graves y que esos brotes graves vayan a llenar nuestras UCI, que hayan una sobresaturación de los servicios, tanto de unidades de cuidados intensivos como de las unidades de cuidado intermedio, y podamos tener una alta mortalidad debido a la apertura. Entonces, digamos que este índice se crea con este objetivo. Al conocerlo, saber cómo están los territorios, y al saber cómo están los territorios, poder establecer un indicador que nos diga, oiga, aquí sí se puede, aquí no se puede, aquí hay que hacerlo con mesura y en forma más lenta. Entonces, miremos ¿cuáles son las dimensiones del indicador? Porque este es un indicador multidimensional. El indicador de la resolución 777, que es el indicador de resiliencia epidemiológica municipal, está conformado por 4 indicadores a la vez, que es el avance en la cobertura de vacunación en población mayor a 16 años. Sabemos que tenemos una meta de vacunación, y esa meta de vacunación es nuestra población, que es del 70%, para llegar a esa cobertura segura que debemos tener. Entonces, ese es el primer indicador. Un segundo indicador es la estimación de la seroprevalencia de SARS-CoV-2 en el municipio, ajustado a la razón de la juventud. Entonces, vamos a mirar cuántas personas tienen anticuerpos porque les dio la enfermedad, y esto está basado en estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud del año anterior, donde tomó unos municipios grandes, pequeños, cabeceras municipales, y estableció unos seroprevalencias. Claro, esto va a estar ajustado por la razón de la juventud, que tiene que ver con la letalidad y la mortalidad del virus, y el gobierno nacional tiene establecido que juventud son aquellos menores de 40 años, que en el país más o menos son el 60%.
Entonces ajustan con cada municipio, le establecen cuál es la razón de su evento. La capacidad del Sistema Nacional de Salud en el territorio nacional, que está dado por dos aspectos muy importantes, y son las camas UCI y las camas de cuidado intermedio. En comparación con el año pasado, cuando inició la pandemia, las camas las hemos duplicado. Hoy tenemos 12.800 y algo camas UCI, y en cuidado intermedio tenemos más de 3.000 camas UCI. Unido a estas dos capacidades, tenemos alrededor de unas 16.000 y más camas para hacer frente a la pandemia en el territorio nacional, por supuesto centralizados en los municipios más grandes. Y por último, el indicador de testeo para el COVID-19. El indicador de testeo, como lo mencioné antes en la normatividad, es realizar estas pruebas diagnósticas, que son las pruebas de PCR y las pruebas de antígeno. Hay como una meta que estableció la OPS que dice, ay, mire, por cada 1.000 personas se debe hacer por lo menos una prueba. Y este indicador se va a evaluar cada 3 meses. Entonces, este indicador, el del índice de resiliencia, es un indicador multifactorial que está conformado por estos 4 indicadores y que debe llegar, que su valor mayor debe ser 1. Cuando el indicador tiende al 1, se concluye que hay una mayor resiliencia, una mayor resistencia del municipio ante la apertura económica, cultural y social en el marco de la pandemia. Bueno, pero miremos cuál es el peso específico que el gobierno nacional le ha dado a cada uno de los elementos que conforman el indicador. El avance en la cobertura de vacunación en población mayor a 16 años le ha dado un peso específico del 50%. O sea, para llegar a 1 es 0.5. Fundamental el avance en la vacunación, fundamental. Si el municipio pues más se acerca a ese 70% que debe tener vacunado en las etapas 1, 2, 3, pues entonces se estará acercando a ese 50% y estaremos cumpliendo el peso específico que tiene este indicador dentro del índice global. Este segundo indicador, la estimación de la seroprevalencia, o sea, cuántos han adquirido la inmunidad después de tenerla, tiene un valor del 30%, o sea, del 0.3. Si miramos el indicador 1 y el 2, estamos hablando de quienes adquirieron la enfermedad. Bien porque la adquirieron por la vacunación de una forma pasiva, o bien porque la adquirieron porque tuvieron la enfermedad y la enfermedad fue resuelta positivamente, que es la seroprevalencia. O sea, los dos primeros son fundamentales y por eso los dos primeros tienen una carga específica dentro de todo el indicador del 80%. Después viene la capacidad del sistema de salud en el territorio, que tiene un peso específico del 15% y el 0.15, perdón, en donde ya les dije que cuántas son las camas que tenemos en este momento, y la capacidad de testeo que se va a medir cada 3 meses. Este indicador tiene un peso específico del 5% y vale 0.05. Si ustedes ven, este es un indicador como índice como tal, porque los indicadores individualmente existen. Hay unos que están en revisión, deben ser revisados, ajustados, pero como índice nunca se había utilizado en el país. Es un indicador nuevo y es un indicador que está bajo la validación del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud. Entonces, digamos que se propone, se establece, pero requiere las revisiones periódicas, y de esto da cuenta el Ministerio de Salud en un documento que se llama Análisis de la Resiliencia Municipal ante la apertura de espacios y servicios de bienestar poblacional en el marco de la pandemia del COVID-19. Vuelvo y repito, es un indicador totalmente nuevo del cual no se tenía conocimiento, pero los indicadores que lo conforman
sí existen, y el índice de resiliencia es la sumatoria del avance en la cobertura de vacunación, de la estimación de la seroprevalencia, de la capacidad del sistema de salud en ese municipio y de la capacidad de testeo que nos debe llevar a uno. Bueno, vamos a hablar entonces de los criterios y condiciones que establece el gobierno nacional para cada uno de los ciclos. Importante. Miren ustedes, en este momento 1 se ingresa al ciclo 1 con la ocupación de las camas UCI del 85 o menos. Y hay dos entradas. Si en ese municipio la capacidad de las camas UCI es del 85 menos, pues usted ingresa al ciclo 1, que es desde la expedición de la resolución en el municipio hasta que la cobertura de vacunación llegue a un 69% con esquemas completos en fase 1, 2 y 3. Es muy importante que la vacunación sea de la segunda dosis. Eso tiene un peso específico dentro del indicador de vacunación muy importante. Si la población tiene segunda dosis, o sea, sus esquemas completos, tiene un peso específico del 60%. Si no lo tiene, el peso específico es del 40%. La fuente de ese indicador de vacunación van a ser los registros del Ministerio de Salud y posteriormente lo que se ha subido a la plataforma del PAI. Bueno, esto sí cumplimos con ese criterio, entonces vamos a tener un distanciamiento, pues el mínimo de 1 metro y un aforo del 25% y por supuesto los eventos de carácter público, privado, incluyendo conciertos, eventos masivos, deportivos, pues se pueden realizar. Pero si no, si nuestras camas UCI están por encima del 85% de ocupación, entonces no se permiten estos eventos de carácter público y además los eventos de carácter público se concentran a no ser mayores a 50 personas. Entonces quiero que vean ustedes algo muy importante. En este momento estamos aquí. No estamos en el ciclo 2, que lo voy a mostrar ahora, no estamos en el ciclo 3. Estamos aquí, en una ocupación de camas UCI que en el país está por encima del 85% y que por lo tanto no se permiten eventos de carácter público o privado que superen las 50 personas. Por lo tanto, nuestros protocolos de bioseguridad, no porque todo quedó, todos los protocolos se centralizó en uno solo, quiere decir que se flexibilizaron. No, tiene que decir que los debemos cumplir con toda la mesura, con todo el rigor correspondiente. Además, miren que el ciclo dice que debemos alcanzar una cobertura del 69% en vacunación, o sea, estamos hablando de una cobertura casi del rebaño que es el 70%. En este momento, la cobertura en vacunación debe estar sobre el 10% de segunda dosis, entonces pues estamos un poco todavía lejanos a alcanzar este primer ciclo y vamos en el momento 1. Bueno, pero ¿qué pasa? Miren que el ingreso al momento 2 cambia. ¿Por qué? Porque nos está hablando que cuando ingresemos al ciclo 2 vamos a tener una cobertura del 70% más de vacunación o no ir. Y el índice puede ser mayor de 0,5. Entonces, cuando nuestro municipio, alcance esa vacunación del 70% y más, entonces podemos ingresar a este ciclo 2 con un distanciamiento pues, de 1 metro, con un aforo del 50% y realizando todos estos eventos que queremos, en donde queremos estar y participar, conciertos, eventos vacíos, deportivos, discoteca y lugares de baile. Pero lo podemos hacer ya, lo podemos hacer en un mes. ¿Vamos a estar en un mes en el momento 2? No, todavía no. Por lo tanto, nos debemos de volver al ciclo 1. ¿Y al ciclo 1 a qué? Al inicio del ciclo 1, donde no se permiten más de 50 personas en cualquier evento. ¿Por qué? Porque no tenemos una cobertura de vacunación
del 70%. Recuerdo entonces las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que teníamos que ser solidarios. Hay personas que se aplicaron la primera dosis, pero hoy, después de 3 o 4 meses, no han ido por su segunda dosis. Hay que completar los esquemas de vacunación. ¿Y dónde damos inicio al momento 3? Miren pues que ya la vacunación está por encima del 70% y ahí sí cobra sentido, a partir del momento 2, cobra sentido este indicador de resiliencia epidemiológica municipal, donde va a ser mayor o igual al 0.75. O sea, en este momento no podemos obtener este indicador porque no tenemos el indicador de vacunación, que es el principal, el que tiene más peso específico, está muy por debajo de ese 50% que se tiene como meta. Entonces, si usted no está cumpliendo con este indicador en este momento 3, se devuelve al ciclo 2, pero si usted se cumple con su distanciamiento adecuado, usted puede llegar a foros de hasta el 75% y darle paso a estos eventos públicos y privados, conciertos masivos, deportivos, discotecas, lugares de baile y esparcimiento que tanto nos hacen falta en este momento. Conclusión de los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades. Estamos en el momento 1 y apenas estamos iniciando, estamos como ingresando porque nuestras UCI en este momento están sobre el 85% de ocupación. Para presentar como una comparación, ¿qué cambian? Cambian nuestros aforos, en un momento 1 en el 25%, en un momento 2 en el 50% y en un momento 3 en el 75%, y cambia el ingreso. Acá se ingresa con una ocupación en el momento 1 de camas UCI que sea menor del 85%, en el momento 2 con una vacunación del 70% o superior, y en el momento 3 ahí sí con el indicador de resiliencia que debe ser igual al 0.75. Entonces, si ustedes ven, vuelvo y repito, no porque cambió la resolución, pues debemos flexibilizar todos nuestros protocolos porque no estamos sino en el momento 1 en la ocupación mayor al 85%, y esto quiere decir pues que tenemos restringidos una serie de aspectos de las actividades y no estamos por acá, no estamos por acá. Entonces tengamos cuidado asimismo en transmitir el mensaje a las empresas y en organizar nuestros protocolos de bioseguridad, que es nuestro segundo momento. Nuestro protocolo de bioseguridad tiene de la resolución 777, estableció 8 momentos, 8 medidas generales en el protocolo de bioseguridad. El primero son las medidas de autocuidado y el cuidado de la salud mental, que digamos no había sido tan específico en la resolución 666 y en sus otras resoluciones, mientras que el lavado de manos e higiene de manos ya lo conocíamos, sigue igual. El distanciamiento físico nos dice que puede ser mínimo de 1 metro, eso quiere decir que los aforos en nuestras empresas pueden aumentar si tenemos una adecuada ventilación en el sitio de trabajo. El uso del tapabocas sigue igual, la ventilación adecuada ya se estaba promoviendo. La limpieza y desinfección sigue igual y el manejo de residuos sigue igual. Quiero hablar específicamente sobre las medidas de autocuidado y el cuidado de la salud mental. Para aplanar la curva de contagios, primero dice, sin medidas de protección, la curva va para arriba. Con medidas de protección, la curva se aplana. Debemos tener unas medidas de autocuidado. ¿Cómo cuáles? La resolución es amplia, pero al mismo tiempo es concreta en que la persona debe conocer, después de más de 1 año de estar en pandemia, de tener claridad en las medidas de cuidado que se requieren para prevenir el contagio, de acuerdo a la evidencia científica.
Ya algunos aspectos de las resoluciones se habían cambiado. Revisar sus prácticas de cuidado, identificando situaciones, circunstancias, pensamientos, emociones que facilitan o dificultan las prácticas. Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar la protección, considerando la particularidad del entorno y sus condiciones de vida, a partir de seleccionar y utilizar las opciones más viables, priorizando su protección y lo de otros, sobre todo porque nosotros estamos en medio de una actividad laboral y si yo voy contagiado, puedo contagiar a los demás. Entonces, es muy importante que se piense en equipo, que como le decía el doctor Tedros, el director de la OMS, que seamos solidarios con el otro. Comparar y reflexionar sobre las experiencias y prácticas a la luz de las recomendaciones sanitarias y si es necesario tomar las decisiones ante nuevas situaciones. Evaluar los beneficios de las decisiones tomadas en términos de logros de la protección para prevenir contagios y tener en cuenta que esas decisiones sean coherentes con los protocolos de bioseguridad. Tener presente y extremar las medidas de cuidado en caso de que algún miembro de la familia presente alguna comorbilidad asociada a riesgo grave por COVID. Si identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus, pues por favor, las aglomeraciones son el primero de ellos. Extreme las medidas de bioseguridad y evite el contacto con las otras personas. Generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los derechos de los niños y niñas y adolescentes a partir de las prácticas de cuidado y autocuidado. Como ustedes ven, estas medidas de autocuidado son amplias. También son viables en el medio ambiente laboral. De ahí que en el medio ambiente laboral se promueva mucho la solidaridad, la comunicación para evitar los contagios y evitar los brotes en este momento de una reapertura económica. Bueno, y el cuidado de la salud mental fundamental. Al salir, mirar qué emociones se transmiten cuando voy en el Transmilenio, cuando el Transmilenio superó los aforos permitidos. Espero otro, me voy caminando, fomentar mucho pues lo que es el transporte privado. En el espacio público, mirar qué actitudes tenemos. A veces tenemos reacciones de agresividad. Mientras sea posible, promueve espacios de interacción social de manera especial con los niños, nuestros hijos, nuestros vecinos, con medidas de bioseguridad. Y hay una página donde se puede consultar todo el tema de salud mental, que es esa que tengo acá. Bueno, estos dos aspectos, digamos, que especificados no se habían tratado en las otras resoluciones, se tratan y en buena hora son tratados y sus recomendaciones son muy prudentes en este momento de la pandemia. Un lavado de manos que nos dice cuándo lo debemos hacer. Aquí quiero resaltar la primera, después de estar en contacto con una superficie, manijas, pasamanos, cerraduras en el medio de transporte, en la oficina. El archivador que yo cojo lo cogen los otros compañeros, pero se me olvida la higiene de las manos. Entonces es fundamental que esos pequeños detalles en este momento donde la pandemia está en su tercer pico, que no hemos podido bajar, esos pequeños detalles que a veces pensamos que no son importantes, los tengamos en claro. ¿Cómo seguimos haciendo la higiene de las manos? La higiene de las manos con alcohol glicerinado, entre el 60 y el 95%, si las manos están limpias, por supuesto. Si utilizamos equipos biométricos, pues inmediatamente deben limpiarse la mano porque muchas personas lo utilizan también. Si hacemos lavado de las manos, entonces con agua, jabón y toallas de un solo uso, que haya recordatorios para el lavado de las manos de cómo se realiza, pero también algo muy importante es que se limpie y desinfecte con frecuencia los dispensadores que dispensan el alcohol glicerinado. A veces uno mira el dispensador de alcohol y uno dice, ¿será que lo toco ahí porque está negro? Entonces, eso debe tener una limpieza frecuente y establecida en sus protocolos de limpieza y desinfección. ¿Qué nos habla sobre distanciamiento?
que debe ser mínimo de 1 metro. Antes teníamos un distanciamiento de 2, ahora tenemos un distanciamiento mínimo de 1 metro. Vuelvo y repito, esto hace que los aforos aumenten, porque entonces son más personas, pero debemos tenerlos en cuenta con respecto a la ventilación en el lugar de trabajo, porque puede que el aforo aumente, pero si es un espacio que no tiene ventilación ni natural ni artificial, es preferible sacrificar un poco ese aforo de mínimo 1 metro para pasar a los 2 metros. Del uso del tapabocas, ¿qué hay nuevo? Nada. O sea, seguimos utilizando las mismas recomendaciones, obligatorio en los lugares y ambientes de trabajo. Si las personas tienen comorbilidades, se recomienda que estén utilizando siempre tapabocas quirúrgico en el medio laboral. Entonces es muy importante. El correcto uso sigue siendo el mismo, que en bares y restaurantes debe quitarse únicamente para comer y el tiempo restante debe estar cubriendo boca y nariz. Mantener información sobre cómo es el uso correcto del tapabocas. De esto pues no ha cambiado nada. Siguen las mismas recomendaciones, que su uso debe ser por 8 horas, al cabo del cual este tapabocas debe eliminarse, y si se usan de tela y están sucios, pues se deben lavar. Ventilación, una ventilación adecuada, siempre que sea posible mantener con puertas y ventanas abiertas para lograr una mejor ventilación, que todos los lugares deben mantener un buen flujo de aire natural, realizar una adecuados aforos de acuerdo al lugar de ventilación. Ojalá se trabaje mucho en espacio abierto, sobre todo en esos momentos de descanso, donde bajamos la guardia y nos podemos quitar el tapabocas, y pues si hay una ventilación natural en el medio ambiente, pues vamos a disminuir el riesgo de contagios y de brotes. Que recomiendan que no haya recirculación del aire si es que se va a utilizar unas condiciones en lugares cálidos donde hay sistemas de ventilación artificiales, que no haya recirculación del aire, porque esta favorece el transporte de aerosoles. Se dice entonces, esta legislación trae algunas recomendaciones sobre filtros emitidas por unas normas internacionales, las cuales debemos tener vigentes y debemos conocer. Sobre limpieza y desinfección, exactamente igual. O sea, pues, debe existir el protocolo, debe existir una frecuencia. Las frecuencias se debieron aumentar ya en las empresas. Deben existir antes de ingresar al trabajo y después de salir del trabajo. Deben existir las fichas técnicas de las sustancias químicas que estamos utilizando, las sustancias químicas, las que conocemos, las de uso comercial, y debe haber unos cuidados de los insumos, pero adicional a esto las personas deben estar capacitadas en el manejo, en la limpieza, en cómo se transmite el virus, en qué paños se deben utilizar, cuándo deben limpiar el botón de los ascensores. Todo esto debe estar en protocolos y deben existir las bitácoras de limpieza y desinfección, y por supuesto la capacitación del personal que realiza la limpieza y desinfección, que debe estar, estas personas deben estar avaladas legalmente. Entonces hay un link para las recomendaciones del fabricante sobre los procesos, sobre la sustancia que va a utilizar, sobre los insumos químicos, y acá lo presento. Después viene el manejo de residuos, sobre todo los residuos que tienen que ver con la pandemia, que son los tapabocas y los guantes. Es lo mismo, no cambió nada, que los tengamos identificados, que los clasifiquemos, que informemos, capacitemos y señalicemos el lugar, que tengamos ubicados contenedores y que realicemos una recolección y limpieza de esos contenedores. Entonces, es fundamental que la empresa, así sea una empresa grande o pequeña, tenga su caneca con tapa, con doble bolsa negra, para que cuando los trabajadores salgan de su actividad laboral
eliminen ese tapabocas desechable que se utilizó durante la jornada laboral ahí, y no, de pronto lo ideal es que salgan con su otro tapabocas con el cual llegaron a trabajar. Pero pues ahí están muy bien las recomendaciones sobre el manejo de los residuos, la limpieza y desinfección de estos contenedores, seguir cumpliendo con la presentación del residuo cuando se va a dar a los servicios de recolección externa, y garantizar los elementos de protección personal para las personas que realizan pues la limpieza y desinfección de los recipientes de los residuos. Se habla también de la comunicación y el cuidado de la salud. Debemos volver a difundir toda esta información que es nueva, que está ya concentrada en una sola información a través de acciones educativas, comunicativas, mecanismos de información, estrategias de información, difusión de protocolos de COVID y apoyarnos en lo que tiene la ARL, la EPS para difundir todo lo nuevo que se tenga. El cuidado de la salud, pues ustedes saben que ya antes se había retirado, ya esta resolución pues ni lo nombra, que al ingresar se tomaban sintomatología y temperatura, ya no, pero si en su empresa aparece alguien con síntomas, debe ser evaluado en seguridad y salud en el trabajo o en la enfermería, y debe mirarse si esta persona que presenta síntomas asociados con COVID, pues tiene una temperatura elevada por encima de 37,5, 38 grados centígrados, porque entonces sería muy sugestivo de la enfermedad. Debe haber ese protocolo de comunicación interna de quién va a EPS, esto es empresa, cuáles son ARL, y pues esa triangulación importante que hace seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces no se pierde tiempo en decir, mire, tenemos que continuar. Esto no en las orientaciones para el hogar, para el espacio público. Esto es fundamental, fundamental, fundamental en este momento que la pandemia ha cobrado las muertes que no había cobrado en todo año y 3 meses. La difusión de protocolos de prevención en el entorno laboral y estos casos sospechosos, el caso probable, el caso confirmado, siguen siendo los mismos casos porque el PRAS sigue vigente. El reporte de sintomatología sigue vigente y ahí tenemos nuestra herramienta lista para que ustedes la continúen utilizando. Esta población vulnerable, su identificación sigue vigente a pesar de que ya esté vacunada, debe ser población que todavía tengamos en nuestro radar de vigilancia prioritaria. Bueno, y la resolución toma otras medidas adicionales por sectores económicos, para el sector educativo, para el sector transporte, para la apertura de bares y discotecas, para los eventos públicos y privados. Ahorita no, ahorita solamente máximo 50 personas. Para los servicios de alojamiento, para las playas, para adoptar en el espacio público, para el sector agro, para el sector transporte y para aéreo y terrestre. El marco está ahí. De pronto hay aspectos que por la actividad que se realiza en estos sectores se agregan. Entonces, yo los invito pues a la revisión correspondiente porque hay algunos aspectos que se agregan, pero siempre va a estar el marco de las 8 medidas generales. Bueno, desde el sistema de seguridad y salud en el trabajo, esta pandemia nos pone a prueba siempre nos pone a prueba porque el cambio en la legislación es rápido y es ya, porque hay que adoptarlo ya. Entonces, dice la normatividad que tenemos que tener actualizado el sistema de gestión, que tenemos que identificar las áreas para hacer la gestión correspondiente en riesgo biológico, que asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades,
establecer un sistema de verificación para el control y notificación positiva. Ya esto lo tenemos en las empresas, que fomentemos el autocuidado, el monitoreo de la temperatura corporal y de síntomas en aquellas personas que presentan sintomatología. Que establezcamos esa red de comunicación e información entre las EPS, que ya lo vimos, que tengamos piezas comunicativas y que difundamos entre los trabajadores estos síntomas de alarma que siguen siendo los mismos. Ante este cambio, porque todas las resoluciones del año pasado ya están derogadas y la de este año también con la emisión de la resolución 777, pues viene este reto para nuestro sistema de gestión y es esta gestión del cambio. Queremos fortalecer la bioseguridad a partir de ese ciclo PHEA, a partir de cómo voy yo a tratar el riesgo, porque estamos ante una pandemia y necesitamos todos los elementos, necesitamos los EPPs, trabajar comportamientos, medidas de administración, medidas técnicas de sustitución e incluso de eliminación que ya no las están dando la misma resolución. Entonces, ¿qué es lo que la ARL dice desde Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Qué debemos hacer para que estos protocolos de bioseguridad los podamos gestionar en forma oportuna y en forma rápida y podamos hacer frente a esa gestión del cambio? Bueno, que el comportamiento del virus sigue siendo igual, el virus no ha cambiado, entonces que tengamos clasificadas las áreas, que primero pues planeemos nuestras responsabilidades, que miremos si necesitamos hacer un ajuste en la planeación, pero que tengamos identificadas las áreas, los individuos, la población con morbilidad, la población con sintomatología, que hagamos ajustes a esos protocolos de bioseguridad, pero en la verificación hay algo muy importante, que nos unamos a los indicadores del PRAS para identificar cuándo las personas, la empresa tiene esa positividad mayor al 10, cuánto nos estamos demorando en que nos den un resultado de PCR o antígeno, en que nos unamos a los indicadores de vacunación de cobertura, fundamental que nuestros trabajadores cumplan con las 2 dosis cuando el esquema de vacunación tenga 2 dosis. Y que posteriormente, cuando ya estemos en el ciclo 2, nuestras UCIs hayan bajado en ocupación, pues estemos vigilando cómo está ese indicador del índice de resiliencia epidemiológico municipal. Y finalmente que esto nos permita actuar, porque es muy importante, ustedes ya saben que si esta cobertura en vacunación aumenta, nuestros aforos pueden aumentar y si ya hay un índice de resiliencia mayor, podemos llegar a unos aforos hasta el 75%, como lo vimos en la presentación. Entonces, esta información oportuna nos va a permitir que todo fluya, pero tenemos que tener pues, estar bien encajados a esta gestión del cambio. ¿Cuál es algo muy importante? Es que tengamos, que estemos alineados a una guía de retorno seguro al trabajo, para lo cual traemos algunas herramientas o las 10 herramientas, los 10 pasos que ha establecido la OIT para un retorno seguro y saludable al trabajo en los tiempos del COVID. Y quiero terminar con que todo esto de la resolución 777 lo aterricemos en nuestro sistema de gestión a este retorno seguro. ¿Cómo? Conformando unos equipos bipartitos, trabajadores, personal directivo, para organizar ese retorno seguro al trabajo. Primero que todo, nuestra matriz de riesgos y peligros debe estar al día y debe tener identificadas cuáles son esas áreas de mayor riesgo, áreas sin ventilación, áreas con aforos que no se pueden cumplir como lo está planeado en el 777, y esto quiere decir que pues debemos ajustar esas matrices ya. Decidir quién regresa al trabajo y cómo. Importantísimo, porque hoy está diciendo el gobierno nacional, si usted se vacunó y tiene la segunda dosis, usted puede regresar al trabajo. ¿Pero cómo? ¿Vamos a mandar las personas con comorbilidades primeros a trabajar? No, hay que organizar y decidir quién regresa y cómo regresa. Entonces es muy importante
tener esos horarios, tener esas jornadas, tener esas personas y mirar cómo van a regresar. Pero lo importante es que estas personas con comorbilidades que ya se vacunaron, primero ingresen las que no tienen comorbilidades y posteriormente y paulatinamente vayan ingresando estas personas con comorbilidades vacunadas que cumplen con todos, con toda la higiene de manos, los elementos de protección personal, el uso, pero vigiladas al interior de la empresa. Implementar las medidas y protocolos de bioseguridad de la resolución. Entonces, mire que la guía de retorno al trabajo incluye los protocolos que acabamos de ver, incluye los elementos del protocolo. Por ejemplo, relacionadas con medidas de ingeniería como la ventilación y organizacionales y administrativas como los distanciamientos y los aforos que hoy tenemos que organizar a mínimo 1 metro y pues por supuesto lo del manejo de residuos. Que implementemos las medidas de limpieza y desinfección asumidas en la resolución 777 y pues ya identificadas en los 10 pasos de la OIT, que implementemos medidas de higiene personal, lavado de manos, uso de tapabocas, medidas de autocuidado establecidas ya en la resolución, para que el trabajador entienda que no puede usar el tapabocas en el cuello porque ahí no le está sirviendo para nada y lo está contaminando. La medida número 6, alineados a la Organización Internacional del Trabajo, nos habla de suministrar los equipos de protección personal y velar por su uso, algo que se está haciendo en las empresas, sobre todo la protección respiratoria. Vigilar la salud de los trabajadores, lo estamos haciendo también por nuestro aplicativo Lista o por el que ustedes hayan decidido al interior de la empresa. Considerar los factores de riesgo psicosociales, importantísimo, lo acabamos de ver, el cuidado de la salud mental y otros riesgos que se tengan, como los riesgos osteomusculares, por ejemplo, nombro uno de ellos. Revisar y actualizar los planes de emergencia y evacuación, fundamental. Si los aforos cambian, la distribución de las oficinas cambia, de los puestos de trabajo cambia, pues entonces vamos a cambiar nuestro plan de emergencia porque ya la carga ocupacional en la empresa también ha cambiado y necesitamos tener actualizados estos planes. Monitorear y actualizar las medidas de prevención y control, empezando por actualizar nuestro sistema de gestión, hacer capacitación a nuestro personal, tener en cuenta la vacunación y saber quiénes de nuestros trabajadores con comorbilidad ya recibieron esa segunda dosis, establecer esa búsqueda activa fundamental que nos dice el PRAS que tenemos que hacer, estableciendo los casos y los contactos, que las definiciones siguen siendo las mismas. Entonces, si ustedes ven estos 10 pasos guiados por la OIT, nos dan respuesta al cumplimiento de la resolución 777. Si ustedes son de uno de los sectores que vimos que tiene una adición más en los protocolos de bioseguridad, pues ustedes lo involucrarán acá en alguno de estos 10 pasos de un retorno seguro al trabajo. Esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Doy el paso a Lina entonces para nuestro sondeo. Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Vamos entonces ya a ir finalizando nuestra acción educativa y cerrando. Vamos a realizar el post-test. Les recuerdo que en sus pantallas observan las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. La primera pregunta dice, ¿hacen parte de los criterios y condiciones establecidas en la resolución 777? A, indicadores de vacunación. B, cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. C, criterios adicionales de bioseguridad para otros sectores. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor, desde sus pantallas y damos 10 segunditos para que conteste. Bueno. Muy bien.
Cerramos la primera pregunta y vamos a ver los resultados en pantalla. El 19% nos dijo indicadores de vacunación, un 60% cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y un 21% criterios adicionales de bioseguridad para otros sectores. Entonces, doctora Patricia, por favor, cuéntame o cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Bueno, de los criterios y condiciones hacen parte del indicador de índice de resiliencia epidemiológica municipal, donde hablamos que ese índice de resiliencia es un indicador multifactorial y que está conformado por 4 indicadores, donde uno de esos indicadores y el principal es el indicador de vacunación. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, indicador de vacunación. El resto tiene que ver con los protocolos de bioseguridad, pero la condición y el criterio es el indicador de vacunación. Bueno, muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, ¿qué significan las siglas IREM de acuerdo a la resolución 777? A, índice regional epidemiológico de mortalidad, B, indicador epidemiológico de morbilidad o C, índice de resiliencia epidemiológica municipal. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien. El 15% nos dijo índice regional epidemiológico de mortalidad, 9% indicador epidemiológico de morbilidad y un 76% nos contestó índice de resiliencia epidemiológica municipal. Doctora, cuéntanos acá cuál es la respuesta correcta, por favor. Muy bien, sí, la respuesta correcta efectivamente es esa, el índice de resiliencia epidemiológica municipal. Recordemos que es un indicador nuevo, es un indicador que es la suma de 4 indicadores: la vacunación, la cero prevalencia, los testeos y cómo están los servicios de salud. Pero esa es la respuesta correcta, la C. Bueno, muy bien, doctora, gracias. Y ya para finalizar, vamos con la tercera y última pregunta. Hacen parte de las medidas generales de bioseguridad para todos los sectores según la resolución 777. A, ventilación adecuada, distanciamiento, manejo de residuos. B, autocuidado, uso de tapabocas, limpieza y desinfección. C, lavado e higiene de manos, cuidado de la salud mental. O D, todas las anteriores. Lean muy bien la pregunta, por favor, lean muy bien las respuestas. Seleccionen ahí la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver aquí ya los resultados. Bueno, doctora, te cuento que el 96% de nuestros participantes dijeron todas las anteriores. Entonces, cuéntanos si efectivamente ese 96% contestó correctamente. Efectivamente, esa es la respuesta, todas las anteriores. Nosotros hablamos de que las medidas generales de bioseguridad eran 8 y todas las anteriores completan esas 8. Entonces, recordemos estas 2 nuevas que están ahí, que son el cuidado de la salud mental, como ya un nivel nuevo, y también el autocuidado. Entonces, efectivamente, vi que mejoramos mucho en nuestras apreciaciones correctas de las respuestas y pues me siento muy agradada. Los invito a que consultemos, a que estemos pendientes de cómo va avanzando la vacunación en el país, que recordemos que nuestro índice de resiliencia es el indicador que más peso tiene. Muchísimas gracias, Lina.
Doctora, a ti muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante para todos nuestros asistentes y por supuesto muchas gracias a todos por su participación. Ahí en pantalla ustedes pueden observar la página de Posipedia para que la visiten y se sigan inscribiendo a todas nuestras acciones educativas, sigan participando de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video, que tengan un feliz día. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. ¡Ey, amor! No exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.